Seguimos viendo Los unos a los otros. O los mutuos. ¿Qué es esto? Es lo que tenemos que hacer con El mutuo. los hermanos, la familia, con los creyentes principalmente. Hay algunos apartados también para inconversos, pero bueno. Principalmente vamos a los creyentes. ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué estuvimos viendo? El amor que tenemos que tener los unos a los otros. ¿Qué más vimos? De no jugarle. Hablamos de no juzgar, Romanos 14, si no me equivoco. La segunda vez. ¿Vos no estuviste en la primera de la segunda? Dos faltaron. ¿Eh? Dos faltaron, los dos primeros, tengo la última. No, hubo una que ya tuvo. Excusa. Bien. Que no Desarrollamos un tema las últimas dos veces que tenía que ver con ¿qué? La comunión y la paz. La comunión y la paz, muy específico, así que bueno, bien, genial. ¿Cómo abundábamos en la comunión? Patricia. ¿Cómo abundábamos en la comunión? ¿Qué cosas impedían la comunión? Que tuvimos un mensaje La especial. confesión. La carne, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Nuestra naturaleza, la vieja naturaleza, que ¿con qué tiene que ver? ¿Con los deseos, ¿no? Deseos más profundos. Muchas veces está relacionado con cuestiones sexuales, pasionales, muchos lo asocian con eso, pero no. Es todo deseo, ¿eh? Todo deseo. A veces vamos a tener deseo por un ministerio, por dinero, está bien, cualquier cosa que le quita la preeminencia a quién? A Dios, y es otra cosa, puede ser fama, poder, un lugar, respeto, ¿sí? Ahora vamos a un tercer aspecto. Vamos a Romanos 12. El tercer aspecto, que es Romanos 12, tiene que ver... Romanos 12, 1, 2. Todavía no dije versículo, pero va a ser primero. Esta parte tiene que ver... Seguimos con la idea de la comunión, porque todos los deberes mutuos a qué arriban, a la comunión, a lo que tengo que hacer con mis hermanos y lo que no tengo que hacer. Pero vamos a ir más a cuidados específicos que vamos a tener con los hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo conocemos, lo hemos visto muchas veces, vamos a leer el principio del capítulo, porque nos va a llevar a nuestro punto, pero no nos vamos a detener en estas partes. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Nos entregamos, no solo nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención, es lo que estamos viendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué sigue este siglo? ¿Qué es este siglo? El mundo, ¿sí? ¿A qué le da la prioridad el mundo? A uno mismo. La doctrina de la carne es la doctrina del mundo, ¿está bien? Así que si yo sigo el mundo, me alejo de Dios, me alejo de mis hermanos, voy por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, ¿sí? Toda la misma idea. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Bien. Seamos razonables, pensemos bien, no nos podemos parar más, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Miren esto, esta idea está muy buena. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, que es la cabeza. Y todos miembros los unos de los otros. Esta idea está muy buena. O sea, listo, tenemos una cabeza y somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero, hey, ustedes son miembros míos, son partes mías. Yo soy parte de ustedes, soy miembro de ustedes. ¿Está bien? Empecemos a pensar que este cuerpo no es una especie de pulpo, funciona cada cosa por su lado, sino que todo funciona hermanado. El vínculo perfecto que es el amor nos tiene que estar guiando. ¿Sí? Continuamos, la idea de cuerpo. Somos creyentes. Leímos al principio, así que hermanos os ruego, debido a todo lo que viene desarrollando Pablo, de la salvación y demás, empiezan estas conclusiones, que nos transformemos, somos un cuerpo, tenemos comunión. Versículo 6, continuamos. De manera que teniendo diferentes dones, este es uno de los capítulos de los dones, si miramos nuestra tablita de los dones, hay 4 pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12 y 1 Pedro 4. Este es un pasaje de los dones, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, enseñanza, exhortación, presidir, repartir misericordia, una lista de dones. Somos un cuerpo, somos salvos, formamos un cuerpo y estamos capacitados por Dios. Entienden que tenemos una serie de cosas, de atributos, de condiciones que empiezan a permitir que esto de los deberes mutuos sea factible que se desarrolle. Lo vimos en un momento también que la comunión de la Trinidad estaba disponible para ¿quiénes? Para nosotros. Lo vimos en Juan 17, ¿sí? Versículo 9. Aterrizamos ahora en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amor sin fingimiento. Otra vez, esto creo que algo ya lo mencionamos. Nosotros somos llamados al amor, pero no es un amor ciego, un amor, bueno, yo no lo aguanto, Toto, pero el Señor me dice que lo tengo que amar. Bueno, Toto, ¿sabes qué? Tómate, sé un mate. A regañadientes. Está bien, no lo aguanto, Toto, pero le doy porque me obliga la palabra. Sí, porque los hermanos me van a ver y van a decir, pero mirá, ni le ceba mate, por decir una cosa. ¿Me entienden? No, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que moderar nuestros pensamientos. Hablamos también de la raíz de amargura, ese odio, ¿sí? Esos celos internos que nos llevan a ira y a tomar acciones concretas, dañinas en los hermanos. Tenemos que controlar todo eso. Nuestra mente debe ser controlada, nuestra mente debe ser transformada, renovada. ¿Está bien? El Señor nos puede hacer cambiar eso. Podemos empezar a pensar distinto, aunque veamos una falencia, una cosa que, un maltrato que nos hayan hecho o algo, también lo vimos esto. Puedo transformar esa forma de pensar, puedo cambiarlo. ¿Asistidos de quién? ¿Qué? Cristo específicamente. ¿Quién es el que es poderoso para salvar? Si ya nosotros no hablamos de Dios, ¿no? Como una cosa, ¿no? Omnipresente, sí, omnipresente, pero ¿me entienden? O sea, no es como una masa. Ya empecemos a distinguir Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablamos, ¿sí? Porque ¿quién es poderoso para salvar porque fue tentado? ¿Quién es poderoso para socorrernos en la tentación? Cristo. Le oro al Padre. ¿Eh? Le oro al Padre, ¿no? ¿Sí? O sea, le pido al Padre que me ayude. O sea, bueno, sí, fue tentado y fue... Pero no es porque la cabeza, el cuerpo, estamos hablando de el manejo del cuerpo. Entiendo a lo que vas. La oración es la que nos asiste. ¿Está bien? Yo cuando oro, le oro al Padre. ¿Quién me asiste en la oración? El Espíritu me asiste, que asiste con gemidos indecibles, incluso hablarnos. ¿Está bien? Pero ahora, ¿quién va a venir a mi socorro? Cristo. ¿Está bien? Lo sacamos por todos estos aspectos que vemos, ¿sí? Vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo vemos en Apocalipsis, que dice que Él anda entre los candeleros que son las iglesias.
gobierna, conduce las iglesias, nos asiste Cristo. ¿Está bien? Aparte de eso, nadie viene al Padre sino por mí. Claro, es el camino. Hay muchas funciones. Empecemos, por eso voy a la idea de que separemos qué hace cada uno. Después tenemos que ver cómo se... Esto tiene un nombre. Pero hay una palabra de cómo incluso interactúa la Trinidad entre sí y cómo interactúan con nosotros. ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces volvemos a esto. Seguimos con los cuidados espirituales. El amor ya lo veníamos viendo, amados los unos a los otros. Tiene que ser una cuestión real. En lo que requiere diligencia, versículo 11, nos saltamos el 10. El 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, gozosos, versículo 2, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, etcétera, etcétera. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Está hablando acá directamente de empatía, sentir lo que siente el otro, arrimarme al otro. Versículo 16. Unánimes entre vosotros. Esta idea también la vimos. Y continuamos con esto. No altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Este pasaje me interesa porque nos lleva desde que somos salvos, desde que somos asistidos por Dios y que somos provistos de distintas maneras por Dios, a esta conducta que tenemos que tener en amor, que nos lleva a la comunión. Y que son detalles específicos que no... tal vez no requieran mucha más explicación. Vamos a otro pasaje más. Hebreos 10. Y yo quiero que arribemos, ¿sí? Porque acá necesito que veamos este pasaje otra vez, porque nos lleva a esta misma idea de cómo tenemos que acceder a todas estas bendiciones de parte de Dios, ¿no? Y cómo intervienen con nuestros hermanos. Hebreos 10, 19 dice, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió. ¿Qué quiere decir esto? Comunión con el Padre. Pero vamos a tener comunión con el Padre gracias a que es el mediador. Sí, debido a que Cristo es mediador, tenemos comunión, pero más específicamente tenemos libertad. Habla específicamente también de la salvación. ¿Sí? Otra vez lo que vimos antes. Debido a que somos salvos, todo esto está disponible. Versículo 22, este es el que nos interesa. Acerquémonos con corazón sincero. Punto número 1. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esto es lo que nos lleva. Estos 4 puntos que vemos en el versículo 22, las condiciones en las que nos tenemos que acercar, nos llevan al punto 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros tenemos un proceso, ¿está bien? Somos salvos. Tenemos la vida, tenemos la asistencia del Espíritu, tenemos los dones, tenemos el fruto del Espíritu. Ahora tenemos una tarea que debemos desarrollar nosotros. Nos debemos acercar como con corazón sincero, veraces, lo que veamos al principio, no hacer las cosas a regañadientes. Tiene que aparecer este proceso de santificación que desarrolla Dios, su Espíritu en nosotros. ¿Está bien? En plena certidumbre de fe, tenemos que entrar en una condición de veracidad, de conductas correctas. Purificados los corazones de mala conciencia. Pero ¿qué es certidumbre de fe? Tiene más que ver con que, como acercarte al eso.
¿Qué dije yo? Que tenía que ver con la purificación. Vamos, bueno. No, está bien. Sí, sabes que cuando yo lo dije, porque ese es el punto 3. Es más, fui al punto 3 mencionando el punto 2. ¿Sí? A ver, en plena certidumbre de fe nos habla de una confianza, claro. No estamos hablando de la salvación, porque ya estamos hablando de creyentes. Me lamento la confusión porque creo que engalleté todo ahora. No, pero no. ¿Eh? Otra vez, ¿vamos de vuelta? ¿Somos creyentes? ¿Somos salvos? Nos acercamos, entonces tenemos ahora capacitaciones especiales y ahora tenemos un trabajo que tenemos que desarrollar nosotros. Punto número 1. Corazón sincero. Veracidad. ¿Sí? Realidad. Somos genuinos. No ocultamos cosas. No me acerco obligado, ¿está bien? No hago las cosas porque si no quedan mal, si no las hago, venir a la iglesia, o en el caso que estamos hablando de acercarme a mis hermanos, o porque tengo, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada intenciones ocultas? Intento, claro, estoy haciendo campaña en la iglesia, ¿sí? Porque quiero acceder al gobierno de la iglesia, ojo, ¿eh? Quiero acceder al gobierno de la iglesia, entonces empiezo a tratar bien a mis hermanos, que a veces pasa eso. Nunca lo hacía y de repente el hermano ahora llama, Repartir plan. manda mensajes, está bien, se me acerca. Ojo. Sí, o sea, es una risa como, claro, qué terrible, qué torpe, pero hey, es real. Hay que discernir. Múltiple choice. Múltiple. O menos. Lamentablemente eso es una realidad, ¿está bien? Así que por eso, hoy hablábamos en qué términos, a quiénes atacaban los falsos maestros. Repartan. Los Inconstante, algo inconstante. Por eso, yo les dije muchas veces, chicos, ustedes son el futuro de la iglesia, ¿no? A los flojos. La iglesia, en alguna etapa van a estar ustedes dominando fuertemente la mayoría de las áreas de la iglesia. ¿Está bien? No pueden ser ustedes personas inconstantes. No puede ser que alguien se inserte en la congregación y empiece a manipular hermanos porque son inconstantes, ¿está bien? Porque son inexpertos, porque no conocen la palabra, más allá de que están de toda la vida en la iglesia. Esto no puede pasar. Así que vamos a la constancia. Ejercitamos este trabajo que ya venimos hablando, ¿se acuerdan de este trabajo de la confesión diaria, permanentemente con el Señor en oración? Perdóname por mis pecados. Esa es la confesión diaria, ¿sí? Genuino, real, en plena certidumbre de fe. Vamos ahí. Estamos hablando de una confianza, no una confianza para salvación, sino confiando en el Señor. Una confianza total en el Señor y realmente convencidos en el Señor. Purificados los corazones de mala conciencia, libres de toda culpa, y lavados los cuerpos con agua limpia, habla de santidad, santificación. Queremos que el Señor actúe en nosotros, queremos que su Espíritu manifieste sus dones en nosotros. Si no estamos en una comunión con Dios, esto no sucede. Y a continuación viene lo siguiente. Ahora nos consideramos unos a otros para estimularnos en el amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos aparte, sino que nos exhortamos, nos asistimos unos a otros, ¿sí? Así que tenemos que empezar a trabajar en esta estimulación. Ahora, sucede una cosita. Yo lo voy a leer. Capaz que lo quieran marcar. Vamos a Job 4, ¿sí? Porque ahora nosotros vamos a empezar a desarrollar una tarea que, debido a esto que yo les mencionaba, debemos empezar a funcionar todos en este aspecto. Job, ¿qué era? Un varón como. Perfecto. Seamos más textuales. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Perfecto. Lo reconocía Dios, versículo 8 del primer capítulo. ¿No has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Eso es santo, ¿no? Apartado del mal, es santo. Claro. O sea, no se daba al pecado, al error. ¿Qué quiere decir eso? Decíamos el otro día, ¿y puedo pasar un día sin pecar? ¿Pasaba Job un día sin pecar? Lo voy a pasar mucho. ¿Cuánto detesta mi risa trucha? Pero estarás. ¿Cómo le das buena contenta? Por lo menos se ríen de verdad. Ay, me da vergüenza. Ay, Dios. No, pero todos los días se confesaba. Lloraba A ver, por los hijos. Job todos los días santificaba a los hijos, dice. Que tenían sus ¿Cuánto? propias casas. ¿Eh? Que tenían sus propias casas. Bueno. Ay, materialista. hijotes. No, pero me refiero a que ya tenían Ah, sus que eran propias- grandes. Claro. Está bien. Si no, no, me refiero a que ya tenían sus familias formadas. Sí, sí. La disimulación muy bien, va. Dice eso. Capítulo 4. Miren el nivel de Job. O sea, Job era una persona santa, vamos a decir, era muy correcto, pero esto lo dice Elifaz, hablando de Job, un testigo de Job. Dice, capítulo 4, versículo 3 de Job, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, Job era una persona que trabajaba en sus prójimos, en sus allegados, o no tanto. Capítulo 29 de Job. ¿Dónde lo tengo? Acá. Job 29:12. Acá Job está hablando. Job dice, porque yo, Job 29:12, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. O sea, el que estaba perdiéndose, el que tenía alguna dificultad, lo bendecía a Job. ¿Por qué? Porque lo estaba asistiendo. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. O sea, era una persona recta, ¿no? No era un... ¿Vieron la otra vez con quien hablábamos que los narcos son muy bien vistos en las sociedades donde están instalados, ¿no? Porque suelen asistir, ¿eh? ¿Con vos, Ana? Suelen asistir a las personas de su entorno. Se la gana. Se la ganan. A veces los asisten con financiación, con regalos, con lo que sea, con dinero. Está bien. Entonces, hasta a veces el pueblo, un pueblo que tiene narcotraficantes en medio, los protege a los narcotraficantes. ¿Entienden esta idea? Pero no era lo que hacía Job, no era un narco Job, ¿no? No sé qué mencionaste vos, ¿no? No, pero los protegían. Claro. O sea, la gente protegía al narco. Y al revés. Y al revés también, es el mutualismo, ¿no? Pero no es esa la idea de Job. ¿Qué sabes? Pasa mucho por eso, digo. Pero no era Job era justo, era correcto. Más allá de todo su poder que tenía, porque se cree que era el más grande de los orientales, dice, así que posiblemente era la persona más poderosa de todo su entorno. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Era una masa, Job. Imagínate tener un Job en la iglesia, ¿eh? Lo tenemos. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos de los inicuos, y de sus dientes hacía soltar la prisa. Era un salvador, Job. Asistía, cuidaba, protegía a los desvalidos. Es una masa. Mataría, yo creo que mataríamos por Job, por tener un Job, ¿no? Cerca. Ey. Pero tenemos que empezar a conducirnos entre nosotros. Tenemos que empezar a manejarnos en este proceso que hablamos, ya que somos hijos de Dios. Ya que tenemos todo el poder de Dios a nuestra disposición a través de su Espíritu que nos capacita. Ahora viene mi responsabilidad.
Viene un proceso de santificación que tengo que desarrollar en mi vida, un proceso de confesión de pecados con la consecuente santificación que viene con eso, y empiezo a trabajar en mis hermanos. Empiezo a asistir. Amo a mis hermanos y ellos me aman. Se los amo a ustedes. Ustedes me aman. Imagínense eso, ¿no? Imagínense eso. Imagínense qué importa. Ustedes conocen eso, ¿no? Si no fuera. No sé qué. No, pero imagínense. Yo creo que somos un grupo muy unido, más allá de la diferencia que tengo con ustedes. Sí, quiero creer, ¿no? ¿Me quieres? Pero imagínense que esto progrese cada vez más, que nuestra iglesia sea así. Siempre lo digo, ¿no? Siempre voy a esto mismo. Una iglesia que empieza a prosperar, que el amor se desborda de un hermano a otro y viceversa. ¿Está bien? Y la consideración a mis hermanos y este tipo de trabajo hacia mis hermanos, porque siempre vamos a ver que capaz que hay personas más espirituales, personas que van a decir, bueno, si pasa esto, está este problema, fui maltratado, pero yo, no importa, no inicio una raíz de amargura contra mi hermano, no inicio separaciones en mi iglesia, conflictos, disensiones, divisiones. Al contrario, empieza a surgir una grieta. Entramos en la idea del restaurador, ahora vamos a ir a ver más esto, ¿sí? No, Facu, está este problema, pero resolvámoslo, acomodemos las cosas, ¿sí? Basta. Vimos también algo de eso en alguna clase, esa creo que sí, ustedes. Restaurador. 2 versículos. 5 minutos. Leo dos pasajes, no lo van a buscar, si lo quieren anótenlo, pero no podemos perder tiempo. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿escuchaste esto? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte su alma, un alma, y cubrirá multitud de pecados. Vean esta tarea de restaurar, de ir a componer el problema. Hermanos, si alguno, esto es Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, chicos, espirituales, salvos, que progresaron en la santificación y se elevan en espiritualidad, tenemos esta responsabilidad más que otros. Restauradle con espíritu de mansedumbre, Pancho, tranqui, amoroso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Está bien? Así tenemos que funcionar. Así prospera nuestra iglesia. Así prospera nuestro matrimonio, su noviazgo futuro. ¿Cómo lo supo? Tu relación con tus hijos se tiene que manejar en este contexto del amor, de la verdad, sin engaños, buscando proteger al otro, cuidarlo, considerándolo. Isaías 58. Ya tienen que saber, ¿de qué vamos a hablar? Isaías 58, es obvio. 58, es un tema raro que nunca se ve, pero que es el pasaje emblemático. ¿De qué? Sí. Y ustedes me van a decir, pará, ¿cómo? Me ayuno, ¿viste? ¿Qué le pusiste al mate, no? Miren, no podemos entrar en detalle en el ayuno, pero tiene un aspecto el ayuno que viene a nutrirnos en nuestra idea central. El ayuno, capítulo 58 de Isaías. Ustedes quieren saber de qué trata el ayuno, es el capítulo 58. ¿Quieren hablar del ayuno? Después lo leen más detenidamente. Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Claro, porque la gente creía que ayunaba y venía inmediatamente la asistencia de Dios. Listo, 2 días no como. Ay, Dios me ayuda. No. A ver, no funciona así, no es la idea. ¿Por qué dices ayunamos y no hiciste caso? Perdón, ¿por qué?
¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno, responde el profeta, y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, no consiste en un simple me abstengo de la comida del ayuno. Ya lo hemos visto, simplemente lo mencionamos. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis. Para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese es un punto del ayuno, ¿sí? De cómo ser oídos por Dios. Ahí viene la idea del ayuno, de abstenerme de ciertas cosas, de dejarme de lado yo, lo que yo quiero y lo que deseo, para darle lugar a Dios y para que Dios se manifieste. Pero vamos a otro punto más. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silencio, que se castigue? No, no, no es la idea. No es una huelga espiritual el ayuno. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ah, seamos verídicos. ¿No es más bien el ayuno, y acá viene nuestro punto, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Si personas atadas en impiedad, y si yo tengo poder asistir a las personas, a mis hermanos, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Se nos viene a la mente Job, ¿no? Este era Job. Y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Empezamos a ver que tanto el ayuno como lo que nos convoca ahora, este tema de considerarnos unos a otros, habla de un desprendimiento del yo. Basta de lo que yo quiero. ¿Los dones para quiénes son? Ya se los dije 200 veces. ¿Para que yo qué? Claro, sí. Iba a decir que para mí nada, ¿no? Pero bueno, es para que yo edifique a mi hermano. No son para mí los dones. El don es para el don de enseñar. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. Es el don de exhortar, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que yo trabaje en mi hermano. El don de evangelizar, no tiene que ver con... Bueno, así con todo, ¿no? Entonces, cuando yo haga esto, cuando yo me deje de lado, cuando yo le dé lugar a Dios, cuando le dé lugar a mis hermanos, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Entendemos esto? Cuando yo me dejo de lado, cuando le doy lugar a Dios y a mis hermanos en ese trabajo, porque primeramente me doy a Dios y a continuación, inevitablemente me voy a empezar a entregar a mis hermanos, nacerá mi luz como la aurora. Dice un pasaje, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, como la luz cuando empieza a salir el sol. ¿Está bien? Está todo oscuro y de repente empieza ya una claridad, y de repente cada vez un poquito más claro el cielo, después empieza a aclararse la tierra y después tenés el sol arriba, día pleno. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es totalmente claro. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, o sea, vas a encontrar las respuestas que buscas. Tu salvación de alguna prueba, de algún sufrimiento, alguna dificultad. E irá tu justicia delante de ti, etcétera, etcétera. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Dios. O sea, cuando yo empiece a conducirme de esta manera, cuando empiece a entregarme a mis hermanos, a Dios y a mis hermanos, voy a obtener luz, voy a empezar a darme cuenta de las cosas, voy a encontrar soluciones. Dios va a empezar a escucharme y va a actuar en consecuencia. Y dirá a él, heme aquí. Dios me va a decir eso. ¿Qué querés, Sarquito? ¿Qué querés, David? ¿Qué querés, man? ¿No? Dios se va a presentar y se va a disponer a nosotros, porque claro, nosotros estamos siguiendo su voluntad. Esto es importantísimo. Te invocarás y te dirás, y si vienes tu pan al hambriento, perdón. Y dirá el Señor, heme aquí, versículo 9, si quitares de en medio de ti el yugo, la opresión, el dedo amenazador y el hablar vanidades. Cosas que tienen que ver con el mensaje que vimos hoy. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz. Perdón, una hojita.
En las tinieblas nacerá tu luz. Ya llegó, me perdí. Acá, versículo 10 estaba. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jesús te pastoreará siempre, y en la sequía saciarás tu alma, y darás vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. Se habla de un sustento de parte de Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado, miren esto, reparador de portillos. Va a venir una fama con todo esto. Cuando nosotros empecemos a preocuparnos por los hermanos. ¿Saben qué son los portillos? Eran aberturas en el muro. Podía ser una puerta, podía ser una rajadura, ¿sí? Es más, habla un pasaje en Ezequiel que dice, hablando a los profetas, a los sacerdotes que tenían que asistir al pueblo, les dice, no habéis subido a las brechas, el muro se rajaba y había que restaurarlo porque si no el enemigo podía ingresar. Ni habéis edificado el muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Tenemos que asistirnos, cuidarnos unos a otros, para que no penetren las dificultades, para que no ingrese una raíz de amargura, para que no ingrese el enemigo o algún enemigo que pueda empezar a destruir las cosas. Cuando funcionamos juntos, cuando nos preocupamos unos por los otros, cuando ejercemos los dones sobre los demás y los demás sobre cada uno de los demás, ¿sí? ¿Entienden? Empezamos a hacer una iglesia robusta, fuerte, que desborda al Señor, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿Sabes lo que yo? El último punto. 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir por las alturas de la tierra, y habla de prosperidad y más bien terrenal, pero va a venir la prosperidad para nosotros. Que podamos entonces desarrollar esto. Miren, nos va a quedar una cosa que yo quisiera que veamos la semana que viene, que es un capítulo 7, el capítulo 8 de Romanos, de 2 Corintios, Romanos lo que vimos hoy. En 2 Corintios vamos a ver el tema de la ofrenda y cómo los hermanos trabajaban sobre los otros con el tema de la ofrenda y cómo eran llamados por Pablo a hacerlo así. ¿Está bien? ¿Oramos y terminamos?